Bueno, hola, buenas tardes, amigas, amigos, lectores. Mi nombre es Larisa Contreras y yo soy parte integrante de la colectiva Ouch, Autoras Chilenas Feministas. Y primero que nada, quiero partir agradeciendo a nombre de Ouch a la Feria Internacional Virtual Librook, que en esta segunda versión nos ha dado un espacio y la oportunidad de presentar temas que nos inquietan, que nos encienden, y también para dar a conocer nuevas voces, voces potentes que proponen historias, temas y estéticas en el escenario literario actual. Este conversatorio pretende indagar en el proceso creativo de tres tremendas autoras chilenas que han explorado con mucho éxito el género de la novela negra y que tenemos la suerte de tener aquí. Ellas son Valeria Vargas. Hola. Hola Valeria, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Qué bueno. Estamos también con Julia Guzmán. Hola Julia. Hola, muchas gracias por la invitación. No, a ti por estar aquí. Y a Paula y la Vaca. Paula. Hola, ¿cómo están? Gracias por la Bien, invitación. bien, bien, muy bien. Muy bien aquí, todas muy bien acompañadas. Mira, vamos a partir presentándolas, ¿les parece? Para que las conozcamos un poco y después nos vamos a meter en este tema que es el proceso creativo, que es la manera en que ustedes tienen como de ir indagando y conduciéndose en las historias que nos están entregando. Voy a partir por la Paula. Ella es escritora, es docente, editora, con más de 15 años de trayectoria y publicaciones. Ella es magíster en educación superior, licenciada en letras y profesora de castellano por la PUC, la Pontificia Universidad Católica. Diplomada en periodismo y crítica cultural en la Universidad de Chile y diplomada en administración cultural también por la Universidad Católica. Fue premio Pablo Neruda en el 2015, premio Juegos Florales, categoría novela policial por La regla de los 9, premio de la crítica de prensa de la UDP por su libro de poesía La perla suelta. Funda en el año 2016 la editorial Castor y Pollux junto al poeta y editor David Villagrán, que a la fecha reúne 15 títulos, no es menor, 15 títulos de poesía e ilustración. Actualmente se dedica a la docencia y a talleres literarios. Su último libro publicado fue Penínsulas, Poesía, RIL Editores 2019. Ha incursionado también en el género de la novela negra con La regla de los 9, que ya habíamos nombrado en el año 2015, y hace muy poco publicó su novela Camino Cerrado. Si quieren más información, ella tiene su página www.paulayilavacanunes.com. ¿Está bien, Paula? Sí, gracias, No, gracias. Ya. Vamos con Valeria. Valeria nació en Santiago, estudió literatura y estética en la Universidad Católica y se especializó en guión de la EICTV en Cuba. Codirigió el documental Niños del Paraíso, rodado en Archipiélago de Juan Fernández. Fue guionista de las series de televisión Los Archivos del Cardenal y Heredia y Asociados. Esta última basada en las novelas de Ramón Díaz Heterovich. También fue co-guionista del largometraje documental Allende, mi abuelo Allende, premiado con el Ojo de Oro en el Festival de Cannes. Vive en Ñuñoa y trabaja como investigadora y guionista de ficción y no ficción. Ella debutó en el año 2019 en el campo literario con su novela negra El misterio. ¿Correcto? ¿Vale? Sí, te escuché se escuchó una pequeña, pero sí. Ya, súper. Y con Julia Guzmán ahora vamos. Julia Guzmán estudió Letras y Pedagogía en Castellano de la Universidad Católica de Chile, o coincidencia, las cuatro, incluida yo, venimos Sí, de
de la Católica, y un magíster Sí. en literatura latinoamericana y chilena en la Universidad de Santiago de Chile. Publicó la novela Juegos de Villanos, de la editorial Vicio Impune, en el año 2018. Su cuento Anatomía Adversa apareció en la compilación Santiago Canalla, editorial Espora, Rinoceros, 2019, y las narraciones Toda la carne a la parrilla y Rutinas indelebles se publicaron en la revista Trazas Negras. Su segunda novela es La conjura de los neuróticos obsesivos, de la editorial Espora, Rinoceros, y es la séptima entrega de la colección de narrativa negra latinoamericana, La otra oscuridad. Esas son mis invitadas, nada menos. Bueno, hay harto paño que cortar aquí. Y bueno, quería partir haciéndoles una pregunta. Bueno, debo decir que las he leído y encuentro que el trabajo que han hecho es fascinante, es unas plumas muy elegantes, eh, dibujan un tiempo, dibujan un espacio, unos personajes que son realmente deliciosos, y por eso me gustaría preguntar porque es algo que queremos saber, es muy curioso, eh, escritoras que estén indagando en el campo de la novela negra o noir. La idea es que nos cuenten ustedes qué hay debajo o detrás de su trabajo, cómo se gesta esta pulsión, esta obsesión en ustedes, que las lleva a introducirse en los caminos y en los laberintos de sus historias y en la creación de sus tramas. ¿Cómo se nutre, la primera pregunta, cómo se nutre este proceso en ustedes? ¿A qué acuden? ¿Qué es lo que toman los insumos a la hora de tramar una historia? Su biografía, noticias, crónicas rojas, actualidad. ¿Cuáles son estos estímulos que a ustedes las llevan a plantarse frente a un tema y elaborar una historia? Partamos, quien quiera, la primera que se sienta con ganas de contestar acerca de los estímulos. ¿De dónde nace esta pulsión, esta obsesión por contar este tipo de historias? ¿Quién va? ¿Paula? Paula, estás muteada. Perdón, ahora sí. Sí, voy yo entonces. Sí, bueno, yo partí como escribiendo poesía y desde ahí como que exploré varias temáticas de género, de violencia. Entonces, siempre he visto el género negro como un nuevo formato para temáticas que tengo hace muchos años habitando en mí. Y con respecto precisamente a la pregunta, como en mi caso, por ejemplo, pienso primero en el crimen, como que eso es lo primero que aparece en mi mente. Y quiero hablar del crimen como ese hecho, ¿no? No tanto el delito ni el criminal, sino que el crimen, como que aparece esa primera escena o lugar del crimen o sitio del suceso, y desde ahí como que empiezo a articular qué es lo que pasó, qué es lo que ocurrió, hacia dónde van, etcétera, los personajes. Y ahí también me ha ido sorprendiendo en la presentación que tú hiciste, las dos novelas que he escrito, han ido apareciendo esos personajes que son tanto personas como ciudadanos, ciudadanas, y también los detectives. Y una detective en especial que me ha acompañado este último tiempo, que es Amparo Leiva. Así sí. Es que, pero claro, en el fondo, en mi caso, y también para abrir la conversación con las compañeras, es el crimen lo primero que aparece, y de ahí como que empiezo como a articular el resto, y también me han sorprendido, como te decía, este personaje, la detective, o de repente estoy escribiendo y aparece un personaje nuevo, que también ahí veo si lo tomo o lo dejo, y así comienza como esta gran madeja que es la novela también, ¿no? Como que, y yo creo que por ahí, aquí ya tiro el hilo, a ver si alguna de las chicas quiere como articular algo también en torno a esa idea, porque la novela igual es como un artilugio como bien grande, ¿no? Y como que uno tiene que ir tomando y tensionando y ir viendo ahí por dónde se va finalmente. Pero yo diría eso, el lugar del crimen para mí es el inicio y la imagen que parte en mi mente. Sí, súper, súper interesante.
¿Y cómo se perfila el crimen en tu caso, Julia? Uy, em, estaba haciendo memoria de esta novela, la escribí, la publiqué el 2018, pero la escribí por el 2010, 2011, no sé, es pre-terremoto. Claro. Estás Imagínense hablando de Juego de Juego de Villano. Villano. Sí. Ujú. A ver, yo siempre quise escribir una novela policial, entonces voy a hablar como el proceso antes de que existiera, cortito. Yo quería escribir una novela súper simple. Me propuse, quiero escribir una novela policial, orden cronológico, escrito en primera persona, voy a privilegiar la historia. Eso fue lo que... Y era Casa Noticias, el crimen, justamente, ¿no es cierto? Entonces, en esa época no recuerdo haber buscado en internet como ahora, sino que en los diarios, los recortes, y encontré la noticia. Y la noticia era esto, aparte, creo que así se llaman estas noticias chiquititas, que son como 5 líneas. Novia aparece después de matrimonio en el asiento del copiloto sola, el marido desaparecido. Y dije, Ya. esto es lo que yo quería. Pero lo divertido es que con eso pensé que ya estaba lista la novela, porque ya tengo el crimen, justamente. Y después, claro, me di cuenta de que no, porque hay dos historias. ¿No es cierto? Que está la historia, y eso después lo leí en teoría, pero me di cuenta cuando lo estaba escribiendo, que estaba la historia de la investigación, pero también estaba la historia de lo que el detective descubría, que tiene que estar antes de la investigación, o si no la investigación no tiene sentido. Entonces, eso fue lo que más me costó, porque dentro de toda la investigación va fluyendo, mi detective, ustedes ya lo conocen, es un detective como muy simpático, le cae muy bien a la gente, entonces la gente tiende a hablarle, crea Tu detective confianza. es Miguel Cancino. El Miguel Cancino. Entonces, más que tener dotes de detective, la verdad que es un poquito pasmado, ¿no es cierto? Como que se le escapan muchas cosas, tiene hipótesis que son erradas, ¿no es cierto? Por eso es que Molina también es de gran ayuda, ambos se complementan. Entonces, él lo que hace es en realidad hablar, conversar, es un tipo de investigación más quizás psicológica, que y eso fue lo que en realidad armé esta otra historia. Y esta otra historia fue un hecho real. O sea, fue una gran estafa a la Corfo en los años 80. Ya yo supe de esa estafa en plena dictadura. Mi papá le tocó investigar ahí. Fue el ministro en visita que investigó a estos grandes terratenientes de Curicó, ¿cierto? De renombre, y tenía bastante fresca, ¿no es cierto?, esta estafa, que finalmente era lo que estaba debajo de este crimen que apareció en la prensa. ¿Ya? Pero lo que más me costó fue eso, encontrar esta historia subterránea que se escondía y que se asomó por Pero esta desaparición. no tenía nada que ver Nada que ver. O sea, tú hiciste ahí el amalgama. Finalmente, generalmente el crimen es como la excusa para mostrar lo que dice Ramón Díaz Terovich, lo que está debajo de la alfombra, ¿no es cierto? Aquí fue como lo inverso, fue el crimen y dijo, yo dije, ¿qué muestro? ¿Qué muestro? ¿Qué muestro? ¡Ah! Ahí, Curicó, esta gran estafa que hubo en Curicó, pero ahí surgió de manera súper natural, es como si hubiesen estado enlazados desde el comienzo. Pero partí, claro, con el crimen, pero sin tener esta historia subterránea clara que surgió y que finalmente desarrollé Sí, en la novela. y andar un poquito en ese punto. O sea, tienes por un lado digamos, una noticia muy cortita que algo te estremece. Luego tienes los antecedentes que están, digamos, en las noticias, pero también en tu biografía. Claro. ¿Cómo le adosas ahí a este Miguel Cancino? ¿Cómo juega él ahí? ¿Cómo entra en esta historia?
Claro, yo creo que eso lo hemos hablado en otras ocasiones. También está como gran inspiradora en la realidad, que quizás incluso no tiene mucho que ver con lo que uno está investigando con el detective, sino que la, la misma vida, la misma realidad es la que va forjando al Cansino, ¿no es cierto? En los diálogos que uno tiene, en las frustraciones tremendas que uno vive día a día, creo que fue la Paula o Valeria en otra ocasión me preguntaba, no, fue Virginia, fue Luke Gutiérrez, me dijo, ¿qué tanto de ti hay en Cansino? O sea, y fue que quizás de mí en esa época había quizás mucho, ¿no es cierto? Esta visión de la realidad y esta respuesta ante la realidad que es súper triste por un lado, que es crítica y que es con esta omnipotencia que uno cree que hablando va a poder cambiar estructuras, va a poder cambiar miradas que en realidad no cambian, sobre todo si están asentadas de una manera, están tan fosilizadas, ¿no es cierto? Son hartos aspectos también a Díaz Heterovich, yo creo que le debo mucho porque es un gran inspirador de Cansino. Y creo que se nota mucho en esta novela. Sí, 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 sí. Así que son, yo creo que esos aspectos, como el crimen, por un lado, esta historia de los 80, y este Cansino descontento que observa la realidad, ¿no es cierto? Y de ahí surgen estos personajes que son mezclas de personajes reales, que uno de repente conoce, que no, que como una amalgama en la realidad. Sí, sí. Valeria, y para ti, ¿dónde están los estímulos? ¿De dónde sale tu misterio Kinsel? Yo partí con el personaje. Ujú, Tenía ganas de crear un personaje femenino ajá, que investigara que el detective, la detective, no tenía muy claro todavía a qué se dedicaba, pero había leído tantas novelas negras que la mayoría, por supuesto, los protagonistas eran masculinos, ujú, que como que me dieron ganas. Yo decía que ganas de leer algo en lo que seamos nosotros algo cercano, digamos, que seamos nosotros las que investigan, las que tienen las aventuras, las que toman las decisiones, y no esta cosa que ya cambió, por supuesto, y hay muchos ejemplos, eh, pero, pero que antiguamente éramos el personaje femenino era la mujer fatal, como ese tipo como de arquetipos femeninos que están un poco como en la orilla, o la víctima. ujú, También nos tocaba ujú, harto. Entonces yo sí, tenía ganas de escribir una historia que mostrara a un personaje femenino eh, desentrañando un misterio, y en el camino me di cuenta que además quería que fuera un personaje femenino que no tuviera la capacitación adecuada para hacer lo que estaba haciendo, sino que simplemente se ve como envuelta en la situación ujú, y tiene una cierta obsesión por la ujú, verdad que le hace, que eso es común a todos los ujú, personajes de novela negra, digamos, ujú, eh, que le hace meterse en líos en que a otro tipo de personaje tal vez no perdería ni un minuto de su vida en eso, pero ella como ujú. que se involucra Sí, eh, y bueno, y se mete en laberintos que la llevan a lugares que no siempre son los mejores para ella. claro, Escribí esa novela, ahora estoy escribiendo la segunda. genial. El proceso ha sido distinto en términos de que, bueno, las chiquillas ya pasaron por eso, pero la segunda es súper distinta a la primera, porque en la segunda hay que recoger cosas, sobre todo cuando uno trabaja con el mismo personaje. Es una nueva novela, pero es el mismo mundo. Entonces, hay un montón de cosas que uno no puede dejar de lado. Mm, Entonces se agrega como otro nivel de dificultad al trabajo. mm, Eh, mm, sí, eh, sí, es desafiante, es súper desafiante y bueno, y es mucho más trabajo. Entonces,
partí por el personaje y Ujú, después pensé en cuál podía ser como mm, el desafío así de mm, el misterio, digamos. ujú, sí, Y eso, antes y ahora, como que lo que hago harto es caminar, camino harto, como ya. que Ese es tu es como uno, alimento. no es el único, no es el único. Leo, por supuesto, leo todo lo que puedo, digamos, incluidas mis compañeras que escriben estupendo, que son muy entretenidas sus novelas, las recomiendo. Pero además me gusta salir a caminar porque observando a la gente se me ocurren cosas. Mirando a la gente, cómo se comporta, escuchando a la gente en los colectivos, en el transporte, en el metro la gente no tanto, pero en las micros y en los colectivos la gente habla mucho y uno Ujú, escucha. ujú, En los negocios, también leo harta historia, me gusta N la historia, entonces repaso historia, me encanta el sitio de memoria chilena, que es como el cofre del tesoro de la historia. Y reviso revistas viejas, de biblioteca, digamos, ujú, de sí, Crónica Roja. mm. Veo Claro, películas, veo series, es como serie. que de repente necesito como distintas cosas. Yo me doy cuenta cuando estoy muy saturada, porque igual uno se satura, porque es complicado. Es súper complicado armar este entramado, porque un poco lo que decía la Paula, que es como, es como que se trabaja por capas. No es algo que se pueda controlar a la primera, porque uno va sembrando cosas, va sembrando pistas, y en el camino se te ocurren nuevas pistas, se te ocurren nuevos giros, entonces hay que devolverse para Mm, poder ir amarrando todo eso. mm, Entonces es una capa, dos capas, tres capas, y después vienen otras capas que tienen que ver mm, con atmósfera. mm. Y cuando, Entonces, y es la única manera de no enredarse, por lo menos en mi caso, no sé mm, ustedes, pero yo como que voy por capas para no perderme, para no perder la trama, que en general eh, mm. es la parte como que tiene que quedar súper firme para poder hacer todo el resto. Tú te vas, tienes un mapa, un organigrama, tienes las pistas, tienes todo organizado antes de meterte a escribir, o van surgiendo en el camino pistas y personajes que te van inesperados. Las dos cosas, las dos cosas. Tengo una cantidad de material extra que absurdo, así ¿Mm? como absurdo en términos de cantidad, ¿Mm? porque a veces escribo textos que son desde el punto de vista de los distintos personajes, como para poder entenderlos. ¿Mm? Escribo, eso es súper divertido porque uno empieza a acumular así como documentos que dicen, estoy inventando, soy Mariana, soy José, porque uno necesita hablar, hacerlos hablar como para poder meterse en sus razonamientos más profundos, digamos. Eh, Hago una trama general como para lanzarme y después cuando estoy escribiendo se me ocurren otras cosas que hacen que la trama general sufra variaciones, entonces tengo que volver. Sí, Ujú. la otra vez terminé, me salió finalmente más fácil imprimir, que igual es un tema, imprimir y tener como la novela. En la mesa. Sí, sí, porque pasa también que, no sé si a ustedes les pasa, pero es como que mientras más páginas llevas, esta cosa como de lo que te ofrece la pantalla, digamos, que es para allá, para acá, para allá, para acá, llega un momento que tú decís, no, es que necesito ver todo, Mm, no, para poder rayar, o sea, hay un momento de locura que uno dice, "Oh, ¿qué es esto? ¿Y claro. por qué puse esto?" Y ahí, bueno, es un trabajo Es arduo, como pero sí, pero la pizarra como del investigativo, pero dentro de tu sí, misma, de tu exacto. misma investigación. Sí, Exacto, ya. sí, y pasan las dos cosas. Pasa que de repente me veo escribiendo algo que yo digo, ya, pero esto no está en los planes. Bueno, pero vamos, ya. Y después digo, oye, ¿ahora qué? Todo de nuevo. Es súper entretenido, es muy cansador, porque
No sé si a ustedes les pasa, pero uno como que se sienta en el computador, estoy inventando, supongamos que uno se sienta a las 9 de la mañana y te metes y de repente son las 2 de la tarde y uno dice, ¿qué? ¿Pero cómo? O sea, Sí. vuela el tiempo de una manera increíble y no necesariamente, hay días que eso no necesariamente se traduce a cuánto avanzó o no avanzó uno, porque funciona como de otra forma. Ujú. Sí, sí. No funciona así como lineal, sino que hay algo que es como Claro, medio, como, claro. como que va girando, entonces no, siempre pareciera que uno estuviera en el mismo lugar, pero después te das cuenta que no, que igual avanzaste, porque es por Sí, capas. por Eso es capa. como lo que Sí, sí. Mira, me pasa a mí, por lo menos. claro, yendo como a otra arista, Paula, tú vienes de la poesía, ha sido tu trayecto, tienes una trayectoria súper importante. ¿Y cómo lo haces tú? ¿Cómo haces la operación de, de empezar a trabajar en un artefacto, en una historia que necesita para su desarrollo argumentos como científicos, ¿no? En el fondo las pistas son matemáticas, son parte como de una estructura, eh, y tú vienes como del camino, no me gusta decir opuesto porque no creo que dentro de los géneros haya opuestos, pero vienes del camino de las sensaciones, de las imágenes, de lo que no tiene mucho deslinde, para trasladarte a un espacio en el que sí necesitas guiar o llevar de la mano al lector hacia el reconocimiento de una verdad. Entonces, pasas de una verdad, si es que se le pudiera llamar así, poética, pasas a una verdad más científica, ¿no? ¿Cómo haces esa operación? Sí, bueno, súper buena tu pregunta porque, bueno, yo empecé como poeta, pero las vueltas de la vida, yo estudié criminalística en algún momento de mi vida, entonces ahí todo eso que era como, dices tú, como, claro, la poesía tiene algo como más sensorial, como más rítmico, que evidentemente no es que se separe, estoy de acuerdo contigo, no es que sea una cosa u otra, pero igual... aunque sí también hay muchos poetas que han terminado en narrativa negra, también es cierto, como que no sé si será un camino común, no tengo idea, pero bueno, yo soy hija de policía y de chica que estuve relacionada con la criminalística, o sea, así como leía, no sé, Julio Verne, después me pasaron los libros de mi papá que estaban escondidos, entonces yo los subía, los sacaba, no, le conté después de grande y fue súper interesante porque cuando escribí mi primera novela como que sabía dónde estaban esas cosas, como eso también iba a los libros de criminalística como que buscaba esta página y te juro que en esa página estaba algo que me había llamado la atención. Entonces por ahí que claro, como que tuve la suerte de que, claro, la vida, el aspecto biográfico que tú bien mencionabas, como que me dio esta capacidad y claro, todos los amigos poetas en ese tiempo decían, ah, vas a terminar escribiendo narrativa policial y yo, olvídenlo, yo soy poeta y aquí me voy a quedar para siempre. Y tenían razón, pues, porque terminé, no es que nunca más escriba poesía, pero porque también me encanta. Eh, pero claro, esos estudios de criminalística, como te digo, yo trabajé en el laboratorio de criminalística, me formé como perito y ahí como que conocí toda esa parte más de las evidencias, de las pistas y etcétera. Entonces eso también me dio como, cuando empecé a escribir y tenía toda esta como gran estructura o las capas que hablaba Valeria, después tenía, como dice la Julia, que tenía su cancino, a mí me parecen mis detectives, entonces tenía todo eso y ahí armé y me fui a mis apuntes y también tengo unos informantes, así que ahí hablando con mis informantes también, ahí como, oye, ¿qué pasa en tal? Y muy grandes amigos hasta el día de hoy me ayudaron en varias partes. Y también el diálogo con mi papá, con él hacemos talleres juntos, entonces también estarlo escuchando constantemente, me parece que ahí también hay una cuestión como, volviendo a lo poético, ¿no? Como esa oralidad de escucharlo, ¿cierto? Como habla y las cosas que cuenta y cómo las cuenta. Yo creo que por ahí también como que llegué a ese camino como más lógico quizás de la novela negra y
Y bueno, y también me pasa que yo no me siento tan cercana como a la novela negra pura, al policial puro. Yo me siento más cercana como al neopolicial, que bien habló en algún momento Díaz Heterovich, que yo creo que de todas es nuestro gran como amigo, ¿cierto? Mentor, no sé. Y me siento más cercana a eso, ¿no? Como al neopolicial latinoamericano, a estas historias como más fragmentadas. No sé, pienso en la Cristina Rivera Garza, la Selva Almada, ¿cachai? Como cosas como mucho más como desestructuradas, y por ahí también la poesía me ayuda como a entrar a esos lugares más oscuros, Sí. porque la poesía tiene esa capacidad también como del encuentro como brutal, como con esa cosa, ¿no? Como insana, inhumana de repente, y que también hay mucha humanidad, aunque suene paradójico, ¿no? Como que hay mucha cosa ahí que es bien inquietante. Así que por ahí lo veo yo como que me ayuda, me ayudó bastante, y claro, que fue una formación que en ningún caso la busqué. De hecho, como que para mí en ese momento, cuando estudiaba criminalística, la poesía era mi lugar de libertad. Y ahora al revés, como que busco N cosas que tienen que ver con, leo mucho criminalística, tengo varios libros, siempre estoy estudiando algo o recordando alguna cosa que me lleva ahí de nuevo. Sí, porque tú, claro, tu trabajo, hay aquí, digamos, en tu trabajo yo lo que veo es como una estrategia narrativa, donde tú vas ocupando, por ejemplo, los testimonios, o sea, por ejemplo, en tu última novela, Camino cerrado. Camino Cerrado, que acá la tengo, acá está, Camino Cerrado, claro, acá tenemos un sumario, tenemos, y a través de ese sumario nos sirve para ir escuchando los testimonios de cada uno de los testigos, o de cada uno tanto de Leiva como de su compañero del subcomisario, que va a través de esos testimonios nosotros nos vamos enterando de la trama, y nos vamos sumando, digamos, vamos nosotros poniendo las piezas para que van haciendo, que nos va guiando a través de la trama hasta llegar a la verdad, o por lo menos una parte de la verdad. Porque hay cositas que quedan ahí, que uno se va dando cuenta y dice, para la otra, la que viene. De hecho. Claro, entonces es súper como interesante observar esas estrategias, también el trabajo que tú haces con respecto al habla, que perfila también estos personajes, ¿no? Eso me parece como muy notable en cuanto a lo que tú haces también este personaje es realmente el profesional, digamos, es un profesional, no es un investigador, claro, no, es una detective de línea, claro, como los de Valeria, como el de Julia también, que andan, que circulan en la torpeza, que circulan digamos, en la parte, en sus intrigas psicológicas, personales. Entonces, la tuya, la Leiva, es seca, es profesional, y es mujer, digamos, también, porque también como Valeria tiene su personaje, la Laura, que va buscando, tu personaje también, Leiva, es mujer, nosotros vamos de la mano con ella. ¿Qué aporte podemos, qué diferencia, qué aporte podemos nosotros vislumbrar en este personaje femenino que está en búsqueda? ¿Por qué mujer? Claro, primero, claro, gracias por la referencia a mi novela, y sí, pues Caminos Cerrados son como textos dentro de otros textos, como que este gran texto que es el sumario, que es una investigación, que yo quedé muy como impactada cuando, no lo sabía, no tenía por qué saberlo, que hay detectives que investigan a otros detectives que incurren en malas prácticas. Entonces, eso me rayó mucho.
Y cuando estaba escribiendo, como decía recién la Vale, como que llega un momento en que Leiva hace algo y la empiezan a investigar. Entonces ahí aparece el sumario. Y me gustó esta idea de la detective mujer en un Santiago de Chile de la década de los 2000, entre medio de la muerte de Pinochet, entre medio de la marcha de los pingüinos, y ella verse enfrentada a su compañero, y espero no hacer muchos spoilers, pero su compañero, que es el inspector Urquiza, que la delata de algo que él descubre de ella. Entonces ahí empieza como todo el conflicto. Y que es un conflicto súper como simbólico, añoso, entre varón, mujer, digamos, que empiezan como a enfrentar estas fuerzas. Y yo creo que aquí la idea que tengo yo es que lo que quise como aportar, como tú bien mencionas, es como esta profesional como súper correcta que comete un error y ese error la hace mucho más, suena medio cliché, pero que la humaniza mucho más y que la hace como también como más cercana. No es la súper detective que todo lo resuelve, sino que es una mujer que se comete un error y que tiene esta cosa oscura también que me interesaba, que le pasan cosas que son súper recónditas de ella y que no sabemos, y yo tampoco lo sé muy bien, que también la estoy conociendo en eso, porque hace lo que hace, digamos, y ahí no voy a hablar de eso porque sería un súper spoiler, pero porque hace lo que hace, y ahí también como que me inquieta eso de ella, y me dan ganas de seguir escribiendo de ella porque me pasa que tengo que conocer más sobre ella. Pero yo diría que ese es el aporte, como mostrar una detective que no es la super detective, sino que es una detective que comete un error y ese error la va a acompañar de por vida, porque hay una hoja de vida que te sigue para todos lados. Qué interesante eso de ir descubriendo los propios personajes, porque en el fondo hay como dimensiones que uno no maneja y que lo hacen también atractivo, ir descubriéndolo en el camino. Es súper, también es parte del misterio de la creación, el camino que te lleva a conocer a este personaje, porque no está completamente perfilado. O sea, hay una parte que uno conoce, hay un perfil psicológico, las cosas que hace, las cosas que no hace, pero hay una zona que es desconocida para la escritora, que la hace ser como un imán, ¿no? ¿Cómo perfilas tú, Julia, tu personaje? ¿Cómo perfilas tú tu detective? A ver, en la primera novela, Juego de Villano, está Cansino solo, ¿no es cierto? Como Paula, tengo la impresión de que también lo estoy conociendo, además que él cambia mucho, va evolucionando, va mirando la realidad de manera distinta. Y yo lo presento a él como alguien que no quiere ser detective. Él es detective a pesar suyo. Él quisiera quedarse en su librería de viejos, tranquilo, que nadie lo moleste. Quiere terminar su tesis de una vez por todas, que esa tesis la chutea. Es tremendo ese karma que tiene también de lo inacabado, ¿no es cierto? Que como que él tiene la impresión de que no termina nada, ¿ya? En cuanto a Esther Molina, ¿por qué surgió Esther Molina? Esther Molina surgió, resulta que recibí muchos comentarios de Miguel Cancino, y uno de los comentarios que se repitió era que él era muy femenino, y eso, ya. La cosa es que me llamó la atención ese comentario, porque ahí viene la pregunta ya, ¿y qué es ser femenino? ¿Qué es ser masculino? Viene mira de pregunta más. Y dije, voy a ser una mujer termolina, pero voy a tratar de no... a ver, Molina surge, y esto tiene que ver con el proceso de la segunda novela, que al comienzo fueron muchos cuentos que se empezaron a unir sin que yo quisiera. Era como que, y aparecían elementos en común, y la historia de Marcelo, que se repite, también tiene una historia muy loca, y apareció Molina como un personaje, y yo traté de que no me dijeran nada relacionado con que fuera hombre o mujer con Molina, tratar de presentar a alguien Molina, subjetividad de Molina, no importa si es hombre, no importa si es... Y así surgió Esther Molina, un poco como en respuesta a
este personaje, a este Cancino, que me dijeron que como no pegaba a combo, que como tenía miedo, se asumía curiosamente como un personaje con rasgos femeninos, ¿ya? Sí, súper curioso, ¿no es cierto? Es el estereotipo, claro. Por supuesto, cuando en realidad lo que yo también quería con Cancino era salirme, ¿no es cierto?, como decía Paula, de este modelo de novela negra, ¿no es cierto?, porque además no me hubiera nacido escribir un personaje, ¿no es cierto?, como un detective de novela negra. Ahora, siempre me he preguntado por qué fue hombre, y esto ha surgido por lo que he escuchado de que dice Valeria que quería escribir de un personaje que fuera una detective. De tanto leer novelas negras, nunca se me pasó por la mente, pero que escribir acerca o sea, ni siquiera la pregunta, ¿ya? La pregunta. Entonces esa pregunta surgió después, y surgió con Esther Molina, y surgió justamente porque no quería que se asumieran características a un detective que fuera hombre o que se presumieran características a una detective que fuera mujer. ¿Ya? Entonces, y Esther Molina, ahí sí que yo la estoy conociendo también, que es un misterio que aparece entre cuentos, que conozco su pasado, que ella es un misterio que me cuesta, la encuentro muy difícil como personaje. Cancino me nace de una manera súper natural, pero Esther Molina es súper, es un misterio. Y en eso estoy, conociéndola, construyéndola, viendo su pasado, su futuro, su presente. Influye también, digamos, lo que está pasando con respecto a la ruptura de estos cánones femeninos, en lo que hemos estado desde hace varios años tratando de romperlo para instalarlos como mujeres en la creación de este personaje. ¿Hay una influencia de nuestra realidad histórica actual? Sí, de todas maneras, yo creo que sí. Además que estudiando en la USACH, ¿no es cierto? Hay una con grandes profesores, con grandes profesoras, ¿no es cierto? Ellas, Raquel Olea entre ellas, ¿no es cierto? Como que de alguna forma desestructuran, o hay otra palabra, reconstruyen, ¿no es cierto?, esta noción. Y responde también a eso, ¿no es cierto? Responde a ver más subjetividades que asumir ciertas características que vienen impuestas, ¿no es cierto? Sí. Y eso es la escritura también. Y vienen miles de preguntas también en la escritura, ¿no es cierto? Yo, considerándome feminista, el ser feminista impone un cierto un tipo de escritura, impone temáticas, o finalmente lo que hay que defender es el propio estilo o los estilos, ¿no es cierto? Entonces vienen muchas preguntas, naturalmente, del contexto. Sí, sí. Bueno, la Diamela Altit habla de desbiologizar la escritura. Yo no sé que han reflexionado, si es que han reflexionado, porque tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo. ¿Hay escritura de novela negra de mujer, de escritora o de autora y de autor? ¿Es posible reconocer una autora o un autor de novela negra? A lo mejor Valeria quisiera aportar. Yo creo que el tema es súper complejo, pero en la novela negra pasa algo. La novela negra en general, incluso cuando tiene una cosa un poco más interior, como lo que hace la Paula, sigue teniendo un ingrediente de acción muy grande. O sea, los personajes se tienen que enfrentar al mundo tal y como es. Y además son mundos en que ocurren cosas relacionadas con la violencia, relacionadas con
con el engaño, relacionadas con los bajos fondos, con la muerte. Y la forma en que enfrenta un personaje femenino ese tipo de situaciones no necesariamente puede ser la misma que la manera en que lo enfrenta un personaje masculino. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Cosas súper concretas. En el caso de mi personaje, Laura Naranjo, ella tiene, como hay un tema cultural, por lo menos en Latinoamérica, que las mujeres no parecemos intimidantes de buenas a primeras, entonces puede meterse en lugares de pronto que no podría meterse de manera tan invasiva si fuera hombre. La forma en que estamos hablando de una detective amateur, o sea, ella no tiene como la autoridad para exigir que hablen con ella. Claro. Entonces se las arregla siendo simpática, se las arregla observando a la gente para saber un poco con quién puede y con quién no puede. Y esas aproximaciones son desde la experiencia femenina muchas veces. Y hay otra, no sé, por ejemplo, el personaje de la Paula, no voy a hacer spoiler, pero muchos de los problemas que tiene los tiene porque es una detective mujer. Hay problemas que no tendría si fuera un detective hombre, y eso es una realidad. O sea, hay diferencias, digamos, y además hay un tema que yo creo que es interesante, porque voy a decir una obviedad, pero creo que es bueno como instalarla. Tenemos los mismos derechos, deberíamos tener los mismos derechos, pero hay las naturalezas son distintas. Entonces, muchas veces estoy hablando en general, por supuesto, no de cada uno de los seres del mundo, porque es imposible, pero hay una forma de observar el mundo que es más sensible en el caso de las mujeres. ¿Qué tiene que ver con eso? Tiene que ver con la sutileza, tiene que ver como con la percepción de ciertas como capas del ser humano que a veces pasan desapercibidas para la experiencia masculina. Entonces, la forma de investigar es distinta. Y lo otro es que, por supuesto, hay un tema de presencia física que a la hora de lo que le reclamaban a Julia con Cancino, que lo encontraban muy femenino. Claro, Cancino es un hombre tranquilo que le gusta que lo dejen con sus libros, pero a la hora de la verdad, si Cancino necesita como golpear, por lo menos tendría cómo, digamos, pero los personajes femeninos tienen que arreglárselas de otra forma para enfrentar las situaciones de violencia como más dura, digamos. Sí, sí. En el caso de Leiva puede usar armas, digamos, pero también hay un minuto en que se le quitan el arma, estoy suponiendo, no estoy haciendo spoiler porque no es que suceda eso se lo digo a los lectores, pero la experiencia es distinta, porque son novelas de acción. Entonces, necesariamente los personajes se ven enfrentados a un mundo en que no recibe, ni trata, ni evalúa de la misma forma a los hombres y a que las mujeres. Sí, sí, me lleva a otro, el alcance me lleva como también a otro tema, porque hablaste de la acción. Tú, Vale, vienes del mundo de los guiones, el mundo de las series, has escrito series, has escrito telenovelas también. Tú eres una persona que está entrenada, digamos, para elaborar tramas. Y eso te ha ayudado, o ha sido un aporte para ti en tu trabajo como novelista. Sí, ha ¿Sí? sido súper, súper gran ayuda, y además como también tengo entrenamiento en el área del documental, porque he trabajado harto en el área documental, de guiones de documental, de investigación de documental, entonces tengo una cercanía con esto de salir a la calle y entrevistar gente, descubrir como mundos atractivos. De repente me pasa que tengo demasiadas cosas como en la cajita de las temáticas,
Entonces Ujú. tengo que como que decir, no, esto después, esto no puedo meterlo todo, como que me gusta investigar, una de las cosas que más me gusta es investigar. Y para la novela negra, que por lo menos la que me gusta hacer a mí es bien de acción, también me ayuda venir del mundo de los guiones porque me resulta muy natural escribir diálogo. Ujú. Como Sí, sí, que es es bien, digamos, notorio al leerte el manejo que tú tienes del diálogo. eh, es es súper, digamos, a uno lo lleva como un plano realidad de lo que está ocurriendo y lo que podría ocurrir y provoca y evoca imágenes el mismo diálogo. Eh, sí, eso. sí. Además que me parece una Ah, herramienta súper como efectiva para presentar a los personajes. mm, Una vez alguien me hizo un comentario y me decía, pero ¿cómo es Laura? ujú, ¿Cómo es físicamente? ujú, Me preguntaban por otro personaje y me decían, pero ¿cómo es? Y yo le decía, pero no sé, como tú te la quieras imaginar, porque en el fondo lo que yo estoy mostrando es, esto por supuesto no es a propósito, es lo que me sale. Lo que yo estoy mostrando es cómo es ella. ujú, Y en los diálogos, cuando hablamos, las palabras que escogemos, el ritmo, todo eso te va diciendo quién es un personaje y por lo menos para mí eso resulta mm, muy accesible para mí, mostrar este personaje cómo es, cómo corta las frases, mm, qué tanto se extiende cuando habla. Esas mm, cosas, con eso ya sí, uno puede dibujar un personaje sin necesidad de decir cómo es, porque tú lo ves, ujú, tú ves lo que quieres sí, ver, sí, pero se mueven así, digamos, con sí, los sí, diálogos. sí, sí. Claro, en el caso, digamos, de optar por eso, hay yo lo llamo poética de las acciones, Ujú, que en el fondo son las acciones las que van mostrando a los personajes lo cotidiano, la taza, el cómo camina, el cómo va, y eso va develando a los personajes y también los va instalando en una dimensión poética. Eh, me parece súper súper interesante. Mira, me surge otra pregunta que me gustaría hacérsela a Julia con respecto a algo que me llama mucho la atención, sobre todo el juego de villanos. Me llama mucho la atención cómo se plantea el tema, los temas de clase, el tema social, el tema de clase en tu novela. Aquí la tengo, Juegos de Villano. Sí. Em, Me llama la atención mucho cómo tú indagas en temas de clase, eh, en idiosincrasia y sobre todo en la estructura patriarcal en la que se mueven estos personajes que se trasladan, por lo menos en esta novela, se trasladan a provincia, a Talca. Bueno, Talca, París y Londres. Ya ese nombre te lo dice todo. Inmediatamente tú dices Talca y nos instala como en un lugar como de poder, de arribismo, de Sí, sí. guasantuchero. Entonces, me llama mucho la atención el contraste que tú haces entre Miguel Cancino y el resto de los otros personajes que están circulando en la provincia, hasta dónde han llegado, el dibujo que tú haces de una generación, de un colegio, de un grupo humano, y cómo vas dando pinceladas acerca de dónde llegó esta generación, eh, eh, a dónde están, en qué lugares están, si están en lugares de poder o no. Y me parece como súper súper lúcido el estudio que tú haces del tema. Eh, ¿Eso tú lo haces exprofeso, te sale, te viene, lo preparas? ¿Cómo va? Eh, yo viví en Talca,
Entonces, conozco un poco la provincia, la viví, sí, a una edad en que eso yo no lo notaba. A lo más a mí me molestaban por mis zapatillas sendas, pero eso era como la manera en que se notaba, ¿no es cierto?, esta suerte de arribismo, ¿no es cierto?, esta suerte, más de arribismo, de materialismo que es enorme, ¿ya? Creo conocer, y esto creo que en Talca se ve porque hay una lupa, ¿no es cierto? Pero este sentimiento, ¿no es cierto?, de superioridad, yo creo que es transversal en nuestra sociedad exitista, en nuestra sociedad. Entonces, algunas veces tengo como esta novela es más o menos vieja, yo digo, no, esto ya no pasa, yo ya no veo gente, y luego me vienen remesones, pero si esto sigue sucediendo, o sea, lo vemos a diario personas que te restriegan una suerte de estatus que viene prestado, heredado, que es algo, yo creo que es nuestra sociedad y nosotros la vemos a diario, o sea, sabes que fue tan natural, Larisa, esta construcción de los personajes, esta sociedad tan exitista, ¿no es cierto? Estas marchas que se escuchaban como música de fondo en este asado, ¿no es cierto? Estas marchas militares, es como si lo hubiera vivido, te prometo, en realidad se me hace como que es parte de nuestra sociedad. Ya, como te digo, de repente no lo veo tan a diario, pero hay recordatorios de que si se te puede restregar, ¿no es cierto?, la cantidad de dinero, el estatus o una situación de poder, eso se va a hacer, ¿ya? Y en ese sentido nos queda mucho. ¿Cómo lo construir? De alguna forma, casualidad, ¿ya? Como te dije, viví en Talca cuando era chica, hasta séptimo básico allá. Y la gente que conocía allá eran mis profesores que yo adoraba. Y trato de mostrar también que hay gente correcta, gente buena, ya como la mamá de Cancino, que está muerta, pero aparece, ¿no es cierto?, su recuerdo como Morales, que es medio despistado, pero que son buenas personas, como hay personas que rescato, ¿no es cierto?, pero en realidad también fueron experiencias un poco ingratas que tuve cuando volví a Talca, justamente en la época en que estaba escribiendo la novela, fue un matrimonio, y ahí hubo un recordatorio que muy similar a este, y personas me dijeron, oye, pero si todos los matrimonios son así, son iguales, pero así, entonces yo dije, entonces no, y ahí como que sufrí una pequeña agresión, ¿no es cierto?, que del mismo estilo de la manera en que Cancino es agredido, ¿no es cierto? Entonces fue en realidad como yo lo encuentro bastante característico de esa sociedad, ya muy inculta. No estoy hablando de todo el mundo, no estoy hablando ni de los amigos de mis papás, no estoy hablando de la gente en realidad que es entrañable, porque también sería una tontera estar generalizando, ¿no es cierto? Pero sí, algunos que como que tienen este complejo de superioridad, ¿no es cierto? Sí, yo creo que en Talca se ve, ¿no es cierto?, las familias que son pocas, estas familias hegemónicas son muy pocas, son conocidos, no sé, como que se casarán entre ellos, no sé cómo es, pero en realidad es una sociedad súper restringida. Sí. Es súper impactante cuando uno lo lee, uno dice, esto es una caricatura pero no, uno se da cuenta que no es una caricatura y que en realidad ese arribismo y esa codicia es el caldo de cultivo para que ocurra un crimen como el que ocurrió en tu novela, en tu historia. Entonces, se entiende, digamos, por qué ocurre una estafa, por qué ocurre este crimen,
Y esta corrupción tremenda que va... Esta tremenda corrupción, sí, sí. Digamos, lo central acá es la corrupción que da origen al crimen. Claro. Y bueno, es la reproducción en el fondo. Hablabas de los matrimonios, todos los matrimonios son iguales, y me pensaba en que es la reproducción de ritos ancestrales que no están cuestionados, que no están, y que se quedan ahí, no, es una reproducción eterna, sí. Dándole otra vuelta, nos hemos visto también, a propósito de los estímulos para el momento de escribir, nos hemos visto invadidos para bien de un montón de series de televisión y series que están en el streaming o incluso teleseries que hemos visto generalmente en el horario nocturno en la televisión, que son policiales, policiales. Hay obras maestras del género policial en canales de streaming. Por ejemplo, tenemos True Detective, por ejemplo, Mare of Easttown, The Wire, está, bueno, Twin Peaks, que es como la nave nodriza de la serie. Y me gustaría preguntarles si ustedes consumen este tipo de series, si es que tienen, si es que les interesan, si es que con qué ojo ven, si es que ven esta serie. Y bueno, Paula, ¿tú ves series o policiales? Sí, casi todas. O sea, la otra vez mi hermana entró por error, que compartimos la cuenta de Netflix, y entró por error a mi cuenta y dijo que le dio susto. Así dijo, ¿por qué aparece todo esto? De hecho, me confesó que cuando quería ver algo como medio sangriento se metía a mi cuenta para que su hijito no lo viera, mi sobrinito. Entonces, un saludo para mi hermana, que compartimos mucho también estas cosas policiales también por el papá. Sí, todas. Ojalá tuviera más tiempo para ver más series y para leer. Como que las series para mí son súper... como que, bueno, Twin Peaks de hecho la vi súper joven y me marcó profundamente. Me encanta que tu personaje se llame Laura, Valeria. Como que pienso en Laura Palmer. Laura Palmer. Que no tiene nada que ver, por supuesto que no, pero igual pienso como en Laura Palmer. Sí, todas las que nombraste. The Wire no he podido verlas, es que ahí me declaro una poco, no sé, algo me pasa que la empiece como que no puedo, pero la tengo como, yo soy súper matea, entonces como que me pongo así propósitos y los voy cumpliendo, entonces eso está como en mi lista como de pendientes, pero todos los documentales, lo que te imagines, creo que he visto casi todo lo que hay en Netflix, en Amazon, etcétera, y sí, me parece que es súper bueno también, pero también de repente es bueno dejarlas. Ponte, este fin de semana estuve media gripada, me puse a ver Friends, ya que no había nada de crimen, ya nunca la había visto, me gusta como también el tono de la historia. Y tal como declaró hace años atrás Álvaro Bizama, por cierto, nuestro colega autor ahí, que Bizama declaró que las series se estaban convirtiendo en las nuevas novelas, ¿no? Como de seguirlas, ¿cierto? Por los episodios, cada episodio, perdón, las temporadas. Y que algo también que habló el año antepasado, Nick Pizzolatto, el creador de True Detective, que decía que en el fondo no la serie, sino que la pantalla compite con el libro. Entonces eso también para él, que les recomiendo mucho esa conversación que tuvo en Filba, que la vean porque es de verdad, o capaz que la vieron, no sé, súper, súper inspirador. O sea, como que verlo así como en YouTube, yo decía, oh, está hablando de mí como fan de Pizzolatto totalmente. Y bueno, y él declaraba eso, ¿no? Como que la pantalla compite, y tenía una reflexión súper interesante con respecto a Instagram. Como ver las historias de nuestros amigos, hace ser como que le seguimos la vida, y que había un relato ahí. Yo rayé pero muchísimo, y llevo años hablando de esa misma conversación y ese mismo ejemplo, y me ayudó mucho también cuando estaba terminando mi novela, escucharlo. Yo decía, esta novela, y no la mía, eventualmente cualquiera, ¿no? Compite con el teléfono. Hay personas que están con el teléfono o un libro, hasta nosotras de repente. Yo misma me declaro la tele, el teléfono, el libro, y de repente, bueno, puedo leer mañana en la mañana. Y me pongo a ver una serie, me pongo a ver esta cosa de las redes sociales. Entonces,
hay algo ahí que tenemos como pendiente, ¿no? Como no derrocar las pantallas, porque yo me declaro siempre como media fanática, a mí me encantan las series. Hace poco vi 42 días en la oscuridad, que me encantó, me pareció que era así increíble, súper, súper interesante. Pero es que no le encontré, aparte que, bueno, también humildemente busco todas las pifias criminalísticas y todo lo que se pueda, y esta no tiene ninguna, pero es que es perfecta. Entonces, nada, yo soy fan. No sé qué dirán las compañeras, pero yo me declaro fan de la serie. Sí, digamos, cuando han ido evolucionando las series, como que van poniendo la vara más alta cada vez. Entonces, vamos entrenando al lector digamos, a pedir o exigir más perfección, más elaboración. Entonces, yo creo que también en esta competencia que podría ser sangrienta, también debería alimentar y exigir una elaboración mucho más fina, ¿no? ¿Cierto, Julia? ¿Te parece? Sí, por supuesto. Ahora, cuando Paula decía, yo me declaro fan de la serie, yo estaba pensando en 42 días en la oscuridad. Sí, yo también. Ahora, de la serie, yo veo series policiales, pero no tantas, la verdad. Me he quedado en Wallander joven, no recuerdo cómo se llama, hay dos, me encanta. Pero también voy viendo según como la necesidad creativa, según lo que esté haciendo, lo que esté escribiendo, ¿ya? Y además que veo con Eduardo, mi marido, la tele, entonces él de repente no quiere ver policiales, entonces como que ahí estamos como tratando de compartir los intereses, ¿ya? Pero, por ejemplo, ¿qué series me han gustado? Por ejemplo, True Detective no lo he podido ver, pero no, ahí como un poco como tú, Paula, porque no me da el cuero, ¿ya? Pero, por ejemplo, Arsène Lupin me gustó mucho, ¿ya? Wallander, el Wallander de todas las versiones también, mucho. Y ahora, nada que ver, como estoy viendo lo de los diálogos, estoy viendo películas de Romer. Entonces, como que es también según lo que vaya buscando. Pero las series, además, no sé si les pasa, pero me canso tanto durante el día que veo como 20 minutos en las noches, no puedo más. Entonces voy como cortando, pero eso es lo que he visto últimamente, 42 días en la oscuridad, Arsène Lupin, Wallander joven, que apareció la segunda temporada, y Romer, pero para indagar en los diálogos, que son geniales en el cineasta. Pero, ¿qué prefieres? ¿Un libro de ¿quién es tu autor o autora fetiche en la novela negra, literatura, digamos? Mira, la verdad que yo voy mezclando series con libros. Voy mezclando series con libros y tengo como mis favoritos. No sé, por ejemplo, Raymond Chandler es como lo conocí en mi adolescencia y sigue ahí en mi corazón, digamos. Días Heteroids también. También me gusta Agatha Christie. También me gusta Agatha Christie. Y hay una escritora francesa que se llama Fred Vargas, que es un seudónimo, no es realmente Vargas, que también es muy buena. Y bueno, por supuesto que Mankell, que es el creador de Wallander. Voy como, navego en eso. También me gusta leer cosas nuevas, me gusta leer, por supuesto trato de ir leyendo todo lo que se escribe acá. Pero
pero eso lo voy alternando con series porque siento que el formato audiovisual permite como observar las estructuras narrativas de otra manera, ¿ya? También soy un poco matea, entonces estoy viendo la serie, pero también estoy observando la estructura. Y creo que en el caso de las series, las que más me interesan, porque tú hablabas como de un poco de la vara alta, yo siento que en las novelas, en el mundo de la novela negra, en el mundo de las series como noir, a veces importa mucho más los mundos que se presentan, los personajes que se presentan, la profundización de los personajes desde el carácter humano, del alma humana, que el caso en sí. Mm, Que el descuartizado, mm, no sé, como que pasa un poco a mm. segundo plano. Hay una serie que es belga, se llama Operación Éxtasis, como encubiertos undercover, Operación Éxtasis. Y es un operativo, así, no voy a hacer spoiler, pero digamos que el punto de partida es que hay un operativo de la policía que una pareja de policía y una pareja, digamos, un hombre y una mujer, pero que son policías, se van de encubiertos a una especie de camping donde está como el narco del éxtasis. Y la forma de meterse a ese mundo es haciéndose amigos. ¿Ya? Uno podría hacer 25 series con la misma premisa, pero el desarrollo de personajes es tan increíble que esa serie no se te olvida. O sea, de hecho, el personaje del narco, que es como el malo, el villano, una de las cosas que lo define es que está profundamente enamorado de su mujer, pero profundamente enamorado. O sea, el tipo es un asesino, tiene todo tiene el prontuario completo, es despiadadísimo, no importa nada, pero ama a su mujer. Y eso conduce toda la historia, a tal punto que es más atractivo el villano que los policías. Los policías también son súper atractivos. Mm, Pero pasan esas cosas en el formato audiovisual que uno puede como ir descubriendo estructuras por un lado mm, y por otro lado ver cómo se van construyendo personajes que muchas veces son súper ajenos en teoría a nuestro mundo. Y mm. la otra gracia que tiene la novela negra y que tienen las series es que es posible como sumergirse en idiosincrasias súper distintas a las nuestras. O sea, yo en general me gustan, las veo todas, pero me inclino más por las que me Nórdica. muestran, no sé, por ejemplo, las finlandesas, Mm, polacas, como meterse en mundos que mm, incluso el idioma te produce como una cierta lejanía. mm, eh, porque bueno, porque finalmente uno se da cuenta que idiosincrasias más, idiosincrasias menos, el alma humana se mueve más o menos por los mismos motivos y eso es súper interesante y es súper enriquecedor para lo que uno esté sí, haciendo claro. en términos creativos. Sí, O Por sea, como que se ejemplo, abre el mundo. sí, sí. Bueno, Este como clásico me- de háblame de tu aldea y me vas a estar hablando del mundo, en la sí, novela negra es súper sí, evidente. claro. Claro, yo creo que es súper interesante lo que tú estás diciendo porque en el fondo, aparte de indagar en el crimen y en las pistas, vas descubriendo y vas poniendo luz en estas idiosincrasias, en estas historias, en estos personajes, en el barrio, por ejemplo, de la Paula, La Florida, en el de la Julia Talca, tú en Ñuñoa, digamos, vas descubriendo estas idiosincrasias a la par que vas descubriendo cómo se va construyendo un crimen, cómo se va elaborando el crimen. Chicas, la conversa está excelente. Pucha, qué bueno haber podido conversar con ustedes. Yo estoy súper contenta, súper estimulante para mí tener la posibilidad de hablar con ustedes, tremendas mujeres que están trabajando en estos momentos y que están instalándose como escritoras. Y bueno, yo me gustaría recomendarle los libros a la gente que nos está mirando en estos momentos. Voy a partir por la Julia. La Julia tiene
juegos de villano. La editorial es Vicio Impune. También tenemos La conjura de los neuróticos obsesivos, se ve al revés, ¿o no? ¿O se No, ve está No se ve bien. bien. Ah, ya, que yo veo todo al revés porque estoy en espejo. Entonces, acá tenemos las tremendas novelas de Julia, absolutamente se las recomendamos, absolutamente. Yo las leí y las devoré, las dos, me llegaron hace Qué poquito bueno. y fueron devoradas, Ok. Julia. Bueno, la Paula, aparte de su producción poética, en el tema de las novelas noir, acá está la primera, que es La regla de los 9, excelente, apasionante, y El camino cerrado, que es absolutamente actual, es un femicidio, y bueno, absolutamente recomendable. Y La Vale, con su Misterio Kinsel, tremenda también, tremenda novela. Son personajes investigadores entrañables, uno los ama, se siente seducida por ellos, y pucha, yo quiero agradecerles estar aquí, haber conversado, ojalá que lo hayan pasado bien en la conversa, y agradecer también a las personas que nos están viendo en estos momentos, y bueno, a leer, a sumergirse, ¿no? Ya, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Lali. Gracias. Gracias Gracias a ti. y a Librook. Un abrazo, sí, claro, Sí. un agradecimiento bien grande a Librook y un saludo para todas las compañeras de autoras chilenas feministas. Sí. Ya, Muchas un beso. gracias. 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 Chao. Chao. Gracias, gracias, chao.